Bueno, mi nombre es Mario Cueva, tengo 49 años, soy ingeniero civil, estudié en la Universidad Católica Valparaíso en Chile. Después de eso hice un máster en finanzas, también en Chile. Y nada, lo que más me gusta por lejos es el tema financiero, siempre me ha apasionado el tema de los números. Creo que acá en la oficina se ríen un poco porque efectivamente la velocidad en los números es bastante increíble. Y bueno, trabajé en distintos lados, mi carrera empezó trabajando en Entel. Entel es una empresa de telecomunicaciones en Chile, parecida a lo que sería Tigo acá. Entré como, me acuerdo, ingeniero de estudio y bueno, y terminé como jefe de compras corporativas. De ahí me fui a trabajar a una constructora más o menos grande, donde empecé como jefe del departamento de estudio, terminé siendo gerente comercial. Renuncié a esa empresa después de 8 años, un poco buscando un camino, y apareció la oportunidad de irse a trabajar en el primer gobierno de Sebastián Piñera en Chile a cargo de concesiones de obras públicas, lo que acá sería APPs. Tenía a cargo 17.000 millones de dólares en contratos entre carreteras, aeropuertos, embalses, hospitales. Nos tocó desarrollar, por ejemplo, el nuevo aeropuerto de Santiago, no sé si lo conocen, pero el aeropuerto todo el modelo de negocio fue armado por el equipo mío. Y después de eso, bueno, se acabó el gobierno de Piñera, me ofrecieron seguir, no quise seguir. Me invitaron acá de Paraguay a dar unas charlas en el Ministerio de Obras Públicas y también en Cavialpa sobre el tema de APP. El año 2014 el tema inmobiliario acá estaba recién empezando, no digo que no había nada, pero estaban como los primeros proyectos más grandes sobre la avenida Santa Teresa y no había mucho más. Es más, yo recuerdo que cuando empezamos a pensar en nuestro primer proyecto, nosotros hablábamos de departamentos de un dormitorio de 57 metros cuadrados y la gente nos decía si estábamos locos porque era demasiado chico. Hoy día lo que se vende son departamentos de 30 metros cuadrados, el mercado evolucionó rapidísimo y nosotros agarramos como toda la curva de aprendizaje de un mercado que se ha ido desarrollando a una velocidad muy alta. Y bueno, y eso ha convertido a Urban en lo que es hoy día y me ha dado a mí el expertise que tengo hoy día en el mundo inmobiliario. Mira, toda mi vida siempre pensé que era una persona talentosa. Hoy día ya no tengo tan claro que sea tan talentoso, creo que talentos siempre están apareciendo nuevos, pero si hay una característica que creo que es súper marcada de mi trayectoria profesional es la perseverancia. O sea, diría que creo que hoy día constancia mata talento de todas maneras y creo que para cualquier profesional siempre la constancia va a ser incluso más importante que el talento. Ahora, si uno tiene la combinación de las dos, está en el mejor de los mundos, pero creo que hoy día la principal virtud que uno busca es hambre y constancia. Y compromiso tiene mucho que ver también con los liderazgos, o sea, de generar cohesión, generar compromiso con las ideas. Alguien que no está comprometido con las ideas es muy difícil que las logre llevar a cabo. Yo Paraguay conozco desde que soy muy chico. Mi abuelo materno se vino a vivir a Paraguay el año 66. Por tanto, mi mamá vivió acá, de hecho estuvo en el colegio en el Inter, años 67, 68, me pierdo un poco. Mi mamá, eran 7 hermanos, de los 7, mi mamá fue la única que no se acostumbró y se volvió a Chile. Pero las hermanas de mi mamá, hermanos, se quedaron acá y por tanto tengo familia, por eso conozco Paraguay de toda la vida. Pero el 2014 vine invitado por el Ministerio de Obras Públicas, vine invitado por Cavialpa a dar estas charlas y apareció la oportunidad inmobiliaria. Yo estaba en una etapa de la vida en que estaba buscando un poco un propósito. Coincidimos la búsqueda de propósitos con Paraguay. Paraguay estaba en un mercado que uno que ya había vivido, yo había trabajado había desarrollado proyectos en Ecuador, específicamente en Quito, me había tocado desarrollar proyectos en Lima y en Chile, y cada uno veía que acá estaba recién empezando, entonces la oportunidad era inmensa, porque en todos los otros países, al menos cuando yo fui, el mercado inmobiliario ya tenía un grado de desarrollo más o menos importante, pero acá estaba recién empezando, estábamos agarrando la curva desde un inicio y eso fue súper tentador. No digo que no estuve exento de muchas dificultades, o sea, yo te diría que los inicios acá en Paraguay fueron seguramente de los momentos profesionales más duros de mi vida porque en la práctica es empezar algo de cero en un país que no es el tuyo,
hay que entender un mercado, hay que entender cómo se comporta la gente. No conocía cómo se desarrollaban los proyectos, no conocía a los actores principales. Pero bueno, al final lo que decía antes, tesón, constancia, perseverancia, no achicarse ante las dificultades. Al contrario, creo que siempre me han motivado. O sea, el otro día también alguien me preguntaba, me decía, ¿qué opinas tú cuando los problemas están en el caos? Y yo decía, misteriosamente, porque no tengo ninguna explicación racional para esto, mi zona de confort es el caos. O sea, cuando alguien me pregunta, oye, lo caótico, que los sistemas no están funcionando, que oye, que el proyecto está con problemas, esa es mi zona de confort. O sea, a mí tráiganme cosas con problemas. De ahí veremos que cuando ya están estables, bueno, inventemos problemas nuevos porque tenemos que volver a meternos en algo para poder sentir esa adrenalina de solucionar cosas. Estoy cómodo en lo incómodo, siempre, sí, sí. Mira, yo creo que esto lo conversaba, no me acuerdo con quién hace unos días. Es súper difícil. El mundo inmobiliario tiene una gran gracia. Involucra muchos temas. O sea, porque no es como algunos negocios en que, oye, sabiendo vender es suficiente. En otros, sabiendo de números es suficiente. En otros, acá tú tenés que ser un poco ingeniero, porque hay que entender cómo funciona la construcción, hay que entender en el fondo cómo funcionan los proyectos, cómo funciona la arquitectura, cómo funciona el diseño. Tenés que saber de números, porque en el fondo si no sabéis de números, cómo vais a evaluar un proyecto, cómo vais a calcular una TIR, cómo vais a calcular un BAN, hay que saber un poco de contabilidad, qué cosas se activan, qué cosas no se activan, en qué minutos se reconoce la venta, hay un montón de cosas. Y por otro lado, bueno, tenéis que saber vender, porque esto finalmente es un negocio comercial, queramos o no, hay que entender un poco de marketing y creo que la integralidad de todos esos factores es súper difícil encontrar en una persona. Yo afortunadamente, digo afortunadamente porque no es algo que uno planifique, me tocó pasar un poco por todas las etapas. Trabajé en constructora, trabajé en gobierno, hice un máster en finanzas y finalmente creo que esa mezcla de capacidades o de desarrollar capacidades no es tan fácil encontrar, al menos en una sola persona. Bueno, yo soy el que tira el córner y cabecea también, o sea, como, no. Tengo un súper buen equipo que me apoya, pero yo soy el gerente general. En un inicio era el gerente general y era todo porque estaba solo. La empresa, te diría que la primera persona que se contrató por Urban Domus de haber sido un año después de empezar. Y de ahí, bueno, fuimos creciendo, se fue sumando gente. Pero claro, mi rol es gerente general. Estoy un poco metido en todo, o sea, me meto mucho en el área comercial, principalmente en cómo funciona el tema de ventas, en que se esté haciendo seguimiento a los clientes, fidelización de clientes, cómo podemos siempre estar enfocados en el producto y en las personas. Temas técnicos, si bien manejo bastante bien, tenemos un equipo súper sólido que es el que maneja y controla la calidad de las obras. Diría que eso también es de una tranquilidad increíble porque en la práctica hoy día uno puede ir a prometer al vender sabiendo que tienes cómo respaldar esa promesa y eso es fundamental, o sea, te hace dormir tranquilo. Y después, bueno, también mucho de números, de finanzas, o sea, de evaluando proyectos, desarrollo, mucho trabajo con arquitectos, con diseñadores, cosa de poder hacer cosas disruptivas, diferentes y que no sean lo mismo que hacen todos. Me apasiona todo, me apasiona cuando alguna de las áreas tiene problemas, siempre voy a estar ahí poniendo el hombro y tratando de encontrar soluciones y creo que además son esas soluciones que te hacen despegar, porque en la práctica no soy muy de quedarme pegado en los problemas, sino que siempre se enfoca en la solución y la solución siempre puede ir un poco más allá. Entonces ese pensar un poco más allá es algo que tratamos de inculcar mucho acá en Urban Domus, que no nos limitemos a lo que hemos hecho siempre, creo que siempre se puede dar un poco más. O se puede llegar un poco más lejos. Es súper difícil hablar de principios porque, claro, uno igual duda de si... Claro, no, es como que la persona dice, no, yo soy súper humilde. Bueno, el momento que dijiste que era humilde ya no eres humilde, pero en esto pasa un poco lo mismo. Yo diría que hay un valor que me gusta mucho, que es el valor de la lealtad. O sea, creo que la lealtad hacia el equipo, del equipo hacia mí, hacia los clientes, etcétera, que es ese dar la cara, ese hacerse cargo de lo que uno promete, de lo que uno dice o de lo que a lo que uno se compromete, creo que es fundamental. O sea, la lealtad es un principio, la transparencia, o sea, creo que nadie no se equivoca nunca. Y te diría que lo otro es tratar de hacer que el equipo crezca continuamente. O sea, la formación es un rol demasiado importante dentro del liderazgo. Yo recuerdo que cuando llegué a trabajar a la constructora,
entré por la puerta el primer día y estaba uno de los directores dando vuelta y me dice, ¿tú eres nuevo? Sí. Mira, yo te voy a decir, acá en esta empresa hay dos tipos de personas. Los que toman decisiones y se equivocan, pero aprenden y en la práctica sirven, y los que no toman decisiones, que esos no sirven para nada. ¿Tú de cuál de los dos querís ser? A mí me marcó tanto en el fondo que, claro, que en la práctica yo me equivoco miles de veces. O sea, creo que en las decisiones chicas, en el día a día, en esas que son instantáneas, seguramente, además que también podemos entrar a la fantasía de la decisión que no tomaste. Eso finalmente es una fantasía, un camino que no existe, por tanto en la práctica tampoco conviene mucho darse vueltas si cometiste el error o no. Pero lo que no me gusta es quedarme quieto. O sea, creo que eso de no decidir nada, no. Siempre decide algo y avanza. Y eso es algo que acá la gente creo que valora mucho porque se da la oportunidad de crecimiento a partir de aceptar los errores. Claro, si te equivocaste 7 veces en lo mismo, bueno, en algún minuto hay que ponerle freno. Pero yo creo que la gente valora la oportunidad de equivocarse para aprender. Yo te diría que lo más importante en el equipo es generar compromiso con la idea. O sea, nosotros, por ejemplo, como filosofía dentro de Urban, nunca hemos sido nunca hemos sido de los que buscan el resultado en sí mismo, sino que pensamos que el resultado es consecuencia de hacer las cosas bien. O sea, es como cuando algún gurú de autoayuda te dice hay que disfrutar el camino y no necesariamente dónde vas a llegar, porque donde vas a llegar no lo determinas tú. Acá pasa un poco lo mismo. Yo creo que los resultados son consecuencia de un montón de acciones, de decisiones, a veces aceptadas, a veces no aceptadas, a veces te equivocas y te va mejor, a veces lo haces súper bien y termina yéndote mal. O sea, creo que el resultado final es mucho más aleatorio de lo que uno piensa, pero el tema está en saber recorrer ese camino, en disfrutar ese camino, y para eso es fundamental el generar compromiso. O sea, el generar compromiso con la idea de fondo. O sea, un equipo no comprometido no va a lograr un gran desempeño nunca. Entonces, el lograr generar ese compromiso, el que todos vayamos hacia donde mismo, que todos quieran dar un poco más, que todos se den cuenta en el fondo de que pueden crecer estando en Urban, es algo demasiado importante. Bueno, estamos en un súper buen momento. Creo que seguramente, así como para Urban ha sido un año muy bueno, de mucho crecimiento, creo que lo ha sido para todo el mercado inmobiliario paraguayo. El otro día conversaba con alguien de alguna de estas franquicias Century o Remax y me decía, claro, que lo que antes conseguía quizás en diciembre una venta de tanto, este año lo había conseguido en agosto o en septiembre. No quiero minimizar su esfuerzo y su desempeño, pero en la práctica un poco creo que en el mercado inmobiliario todo este año hemos experimentado un poco eso, un crecimiento más de mercado que de que estemos haciendo las cosas mucho mejor. Independiente que siempre estamos enfocados en qué podemos hacer mejor, pero es un mercado que se ha desarrollado muy rápido. Yo diría que yo que empecé en esto el año 2014, es muy sorprendente lo rápido que ha avanzado en tan poco tiempo. Creo que también se ha profesionalizado mucho más. Creo que le falta un montón de profesionalización todavía al rubro inmobiliario, sobre todo en la venta. Creo que hoy día, y creo que eso debe ser bastante común a todas las industrias, el problema que genera la generación de leads lo tenemos bastante solucionado. El gran tema de las empresas hoy día está mucho más en la conversión. ¿Cómo lográis convertir a ese lead en una venta? Y ese es un tema en el que nos estamos enfocando hoy día y creo que es bastante común a toda la industria. Al mercado yo creo que le queda muchísimo tiempo todavía de desarrollo. Creo que todavía estamos en un momento bastante inicial, lo que no significa que vamos a tener algunas lagunas en este inicio. No creo que los niveles de venta se mantengan constantes por mucho tiempo más, pero en el fondo van a ser caídas para volver a crecer, como es en todos lados. Hay que estar preparado para eso también, eficientar el proceso, eficientar el cómo vender, el marketing, calidad en el producto, capacidad de respuesta, etcétera, un montón de cosas. Pero efectivamente creo que estamos en un momento brillante del mercado, con muy buena competencia, lo que también es muy sano. O sea, creo que el hecho de tener competidores que vengan un poco a decirte, oye, lo puedes hacer mejor, siempre es súper sano. O sea, creo que estar solos en un mercado es algo que no te da crecimiento. Entonces, la verdad es que me siento súper orgulloso de todo el rubro inmobiliario en general, no solamente de lo que hace Urban.
Absolutamente, el rubro de la inmobiliaria y de la construcción, creo que en términos de inversión extranjera también. Creo que le ha dado un impulso a Paraguay, incluso si uno lo piensa desde el punto de vista impositivo, o sea, lo que significa en generación de empleos, lo que significa en generación de tributos. O sea, creo que ha sido un salto enorme, 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 enorme. Bueno, las oportunidades, o sea, Paraguay está lleno de oportunidades. Creo que quedan un montón de cosas por hacer, creo que quedan un montón de cosas por implementar, incluso dentro de nuestro rubro un montón de cosas todavía por mejorar, y creo que efectivamente hay muchas oportunidades en un país que además macroeconómicamente está muy sólido. Creo que la fortaleza del dólar, del guaraní frente al dólar ha sido bastante impactante, y todas esas cosas al final ayudan. Creo que tasas súper razonables también para préstamos, para líneas de construcción, un país muy pro negocio. Por tanto, claro, para un inversionista extranjero, en el fondo que tiene tributos bajos, en el fondo impuestos bajos, con gran posibilidad de valorización, porque todavía estamos agarrando una curva bastante abajo en el nivel de precio, creo que para un inversionista de afuera y para un inversionista local, esto es una especie de paraíso. Mira, a ver, como un impacto tan directo no te lo podría decir, no tengo mucho cómo evaluarlo, pero creo que todo lo que sea aporte a seguridad jurídica y seguridad de inversiones, creo que suma. O sea, no es lo mismo, o sea, y sobre todo también en los niveles de endeudamiento, en la posibilidad de tasas, porque finalmente la tasa no es más que un gap sobre una tasa de riesgo país. Y mientras más alto el grado de inversión, finalmente redunda en la posibilidad de hacer negocios a una tasa de endeudamiento mucho más baja. Eso multiplica las oportunidades también. El problema más común que tenemos en el rubro inmobiliario, te diría que está en cómo lograr profesionalizar la fuerza de venta. Yo diría que la fuerza de venta, si bien se ha desarrollado mucho en los últimos 11 años, creo que ahí falta mucho todavía por hacer. O sea, de cómo profesionalizar al vendedor inmobiliario, que conozca de inversión, que conozca de planes reguladores, que entienda en el fondo las necesidades del cliente, que qué estamos cubriendo con esto, que conozca de rentabilidades, etc. Creo que en eso hay mucho por hacer. Creo que hay una responsabilidad también de los desarrolladores de formar gente que sepa de este tema, que pueda convencer a otros, que pueda... Y después yo creo también el futuro de esto está en la vivienda, porque hoy día también tenemos un mercado que está muy orientado a inversionistas, pero en algún minuto la población paraguaya tiene que encontrar dónde vivir, y eso creo que es el desafío que viene. O sea, cómo proveemos de vivienda a la población paraguaya. Hoy día el consumidor final o el que compra es una persona que está mucho más informada, que conoce mucho más. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando llegué a Paraguay, el primer departamento que alquilé, no voy a decir dónde ni nada para que nadie se vaya a sentir identificado, pero tú llegabas a la cocina y en la cocina había un enchufe. Y tú dices, bueno, ¿y dónde enchufo la tostadora? ¿Dónde enchufo la hervidora? Entonces tú tenías que hervir el agua, desenchufar, tostar el pan, desenchufar y no sé, y poner el microondas. Hoy día, claro, nosotros en la experiencia y entendiendo en el fondo lo que busca el cliente, en una cocina de un departamento urban nunca van a haber menos de 6 enchufes. Después, en ese mismo departamento me acuerdo que en la cabecera de la cama había un enchufe. Y tú decís, bueno, hoy día uno enchufa al menos el celular y quizás un reloj. Y claro, hoy día en urban nunca un departamento en la cabecera de la cama no va a tener al menos 2 enchufes a cada lado de la cabecera. Son cosas que quizás la gente hace 10 años no valoraba o no se daba cuenta, pero hoy día el consumidor está súper informado y está buscando ese tipo de detalles como para decir, oye, esta es la decisión del lugar donde quiero vivir. Mira, te lo voy a ejemplificar de la siguiente forma. Me acuerdo que hace unos 4 o 5 años, con parte del equipo fuimos a visitar proyectos inmobiliarios en Chile. Hicimos como una especie de tour inmobiliario por Santiago y fuimos a conocer varios proyectos, varios desarrollos, departamentos modelos, etc. Me acuerdo que fuimos en un barrio, no es donde vivo yo, ni siquiera cerca, no se me ocurriría vivir en ese sector en Santiago, pero entramos a un edificio que era precioso, lindo edificio,
muy, muy lindo. Esos edificios como que te enamoran y tú decís, oye, entramos, me acuerdo, al departamento modelo y nada, tú tenías la sensación de que estaba tan lindo decorado, el edificio tan lindo que no te quería ir de ahí. O sea, yo independiente que no hubiera vivido jamás ahí, era como, bueno, ¿cuánto vale esto? Porque yo me quiero quedar acá, esto es lo que quiero. Y de ahí salió como el lema de Urban, te vas a querer quedar. Porque en la práctica lo que tratamos de generar es que cuando la gente visita un proyecto Urban no se quiera ir. Quiera quedarse ahí, quiera decir, oye, esto es... Nos pasa mucho, de hecho, que la gente visita el modelo y dice, yo quiero esto igual. O sea, con los mismos muebles, con los mismos... ¿Por qué? Porque en la práctica lo que estáis generando son sensaciones. La compra, no digo que sea 100% irracional, pero tiene factores súper irracionales. Cualquier tipo de compra, no solamente la compra de un inmueble. Y generar la sensación de que estáis tomando la decisión correcta, de que aparte, en el fondo, es algo que te vas a sentir orgulloso de invitar gente a tu casa. ¿Por qué? Porque es lindo, porque atrae. Creo que esos son sentimientos impagables. A ver, creo que... Voy a nombrar varios, no voy a nombrar uno solo, pero por ejemplo, el que más me gusta a mí desde el punto de vista arquitectónico, por dónde está ubicado y por la integración que hicimos con la esquina, es el de Plaza Pacheco, que está en la esquina de Cruz del Defensor con Toribio Pacheco, muy cerca de la Cuadrita, un edificio que además, después de las mejoras que han hecho a la Cuadrita, que ha quedado fantástica, te genera mucha vista cuando sales de ahí. Entonces todo el mundo conoce el edificio, me acuerdo que en ese edificio, que fue una discusión bastante larga con el equipo comercial, que no quería hacer esto. Yo decía que teníamos que aportar a la ciudad y un poco regalar la parte de la esquina con un ambiente en el fondo que pudiera ser ocupado por la comunidad que vivía. Y el equipo comercial, bueno, quería más cocheras para vender más y todo, y entonces hagámosle este regalo en el fondo, que era esta plaza a un costado del edificio con una fuente de agua, etcétera, y creo que son esas cosas de las que después uno se siente orgulloso, porque más allá del negocio, más allá, creo que ese edificio es un aporte a la ciudad. Hoy día el otro edificio que me encanta, así que realmente es muy, muy lindo por cómo integró los árboles que habían en el terreno y todo, es el de Urban Molas. Molas en el fondo tiene una arquitectura muy distinta, con ladrillos, pero ladrillos grafitos, no con ladrillo rojo, y con un parque central que es una maravilla, o sea, árboles de 30, 50 años, que la verdad fue súper difícil en la elaboración del proyecto pensar cómo íbamos a hacer para conservarlo, porque no podíamos excavar debajo, no podíamos, y la verdad es que quedó súper bien logrado, creo que el esfuerzo ha valido un montón la pena. Veremos los resultados económicos, pero al menos en el fondo en lo estético y en lo que estamos entregando, creo que es una maravilla, o sea, algo que pocos edificios te pueden entregar, que son árboles naturales que se han conservado ahí por 50, 60 años. Yo diría que el compromiso del equipo y la pasión con lo que hacemos las cosas, el foco en el producto y en que el producto sea lo mejor posible, más allá de si es barato, es caro, o sea, eso creo que viene después, pero en general no estamos buscando ni lo más barato, estamos buscando hacer lo mejor, y eso es un diferencial demasiado grande. Ahora, si ya me voy a cosas más técnicas, bueno, el control de obra que tenemos creo que es muy, muy bueno. O sea, hemos implementado muchos sistemas que hemos traído de Chile, de otros lados, para controlar las obras. Hoy día tenemos capacidad en el fondo de hacer levantamientos 3D en todo el proceso de cada uno de los departamentos. Por tanto, tenemos la historia de cada departamento, de cómo se fue construyendo. Entonces, la verdad es que eso te genera, por un lado, la tranquilidad de que lo que estás entregando efectivamente es lo que prometes, pero también la tranquilidad de que son cosas bien hechas y que van a durar muchos años, o sea, que no se van a desgastar con el tiempo y que van a estar ahí, o sea, como diciendo, si inviertes acá, estás seguro. Yo diría que eso es exigencia, es nivel de exigencia, o sea, a ver, si lo decimos fácil, un albañil te cobra lo mismo por hacer una pared bien que hacer la mano. O sea, no te va a cobrar, no, yo por hacer paredes bien cobro más caro, no, eso no existe. Yo te diría que si uno lo lleva ese ejemplo a la construcción completa, finalmente es controlar en el momento correcto, ser lo suficientemente duro al principio con lo que te están entregando, cosa de que, oye, marcáis las pautas inmediatamente. Nosotros tenemos, por otro lado, también todo un sistema de calidad y también un equipo de calidad permanente en las obras. Trabajamos con fiscalizaciones externas también. Por tanto, en la práctica controlamos muchísimo, pero sobre todo, creo que la gran virtud de este equipo es el aprendizaje continuo. O sea, no comete errores dos veces.
Algo que no controlamos bien en una obra, algo que quizás nos falló en una obra, estamos seguros que no va a volver a pasar porque lo vemos desde el proyecto. O sea, si algo no funcionó bien en algún edificio, ya en la etapa de proyecto y de arquitectura, metemos todas esas variables en la elaboración del proyecto. Yo siempre me cuestiono eso, Camilo, porque al final pasa que, por ejemplo, a ver, todo el mundo piensa también que, oye, la rentabilidad de un departamento, no sé, hoy día en un alquiler tradicional un departamento te debe dar un 7%, quizás Airbnb le voy a sacar un 12%, y uno dice, bueno, ¿y un CDA cuánto me está dando? ¿Me estará dando un 6%? Entonces, el riesgo de comprar un departamento, que el que me lo alquila no me pague, etcétera, ¿por qué? Y ahí viene como, yo te diría que el gran tema, aparte de la seguridad que tiene el ladrillo, que las propiedades no pierden valor, etcétera, hay un factor que es demasiado importante en el negocio inmobiliario, que es el apalancamiento. O sea, la capacidad de generar deuda. O sea, claro, si yo quiero comprar un CDA, si tengo 50.000 y quiero comprar CDA, tengo que comprar CDAs por 50.000. Yo con 50.000 puedo comprar propiedades por 150.000. Entonces, en el fondo el efecto es multiplicador. Eso no lo tiene otra industria en términos de inversión. Y eso hace que la industria inmobiliaria sea súper atractiva como inversión, aparte de la seguridad de que las propiedades adquieren valor. Y la adquisición de valor no es porque sí, es un tema de oferta y demanda. O sea, en la medida que el mercado se va desarrollando, los lugares buenos en el fondo empiezan a tener más escasez y por tanto en el fondo los valores suben. O sea, es súper simple la ecuación. Cuando voy a comprar un inmueble, ¿en qué me fijo? En lo práctico. O sea, primero, por ejemplo, mucho me fijo en los muebles. O sea, tengo espacio de guardado para todo lo que tengo. Bueno, las cosas primero me entran por los ojos. O sea, creo que el diseño, que sea un proyecto lindo, que los materiales combinen, que los colores sean los adecuados, que el piso sea lindo. Creo que eso es lo primero para mí. Estoy hablando de Mario Cueva. Pero en la práctica lo primero es lo estético. O sea, que sea un edificio en el fondo que atraiga. Después ya viendo como en detalle, oye, muebles. ¿Cómo voy a moverme en la cocina? Oye, si yo soy una persona que quizás le gusta cocinar, bueno, que la cocina sea cómoda. ¿Dónde voy a guardar las cosas que tengo? ¿Dónde, por ejemplo, nosotros en algún edificio, me acuerdo que entramos y estaba en la escoba guardada al lado del refrigerador. Se veía desde todos lados. Es decir, no, en un edificio urban nunca una escoba no va a tener un lugar donde guardarse. ¿Por qué? Porque en la práctica no queremos matar la estética del departamento con elementos que podrían estar guardados en un placar o podrían estar guardados en un lavadero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas son detalles. También lo que hablábamos antes del número de enchufes que hay en la cocina, de la calidad constructiva, de la capacidad de respuesta de la constructora. O sea, yo me acuerdo de haber comprado en Chile un departamento, me acuerdo, a una inmobiliaria que era su primer proyecto. Me acuerdo que esa sensación de angustia, de decir, oye, ¿qué pasa si esta gente no sigue? O sea, claro, yo voy a tener problemas seguramente, porque siempre que comprar una propiedad, algún problema hay, es imposible que sea perfecta. Finalmente, la construcción sigue siendo un proceso artesanal que depende de gente que se puede equivocar en el proceso y por tanto creo que llegar a la perfección siempre va a ser muy difícil, a no ser que la construcción se industrialice, pero no creo que todavía estemos cerca de eso. Y claro, yo me acuerdo que mi principal preocupación era decir, oye, ¿qué pasa si estos tipos quiebran? Si estos tipos no hacen otro edificio, y claro, ¿y qué motivación tienen a venir a hacerme postventa si no les interesa quedar bien con ningún cliente? Tenía que ser una preocupación. Entonces la trayectoria creo que es fundamental. Y la trayectoria se paga. Creo que la trayectoria, en el fondo, siempre hay que evaluar, pagar un poco más por alguien que tenga respaldo, que tenga espalda, que tenga otros proyectos. Creo que también es súper importante conocer los proyectos de la desarrolladora. Qué nivel de calidad, qué nivel de terminaciones, qué capacidad de respuesta. Y te diría también, bueno, y el otro punto es la flexibilidad en el tema financiación. O sea, que creo que también es súper importante evaluarlo al momento de comprar porque la flexibilidad al final es algo que suma, sí, de todas maneras. Esta es una discusión súper filosófica finalmente, porque yo la he conversado mucho con gente incluso que trabaja dentro de la municipalidad, que es como esa estigmatización que hay respecto de los edificios. O sea, oye, que me van a construir un edificio al lado de mi casa. Yo soy el primero en decir qué desagradable debe ser que al lado de tu casa te construyan un edificio. Tenéis que comer 18 o 20 meses de construcción, te van a tapar las vistas, van a mirar a tu patio. O sea, entendamos que partimos de la base de que para cualquier vecino de un edificio no es cómodo. Pero también hay que verlo desde un punto de vista social. O sea, creo que
no hay dueños de barrios, no hay dueños de la posibilidad de que otro tenga la posibilidad de vivir donde tú vives. Creo que eso hay una responsabilidad social detrás del desarrollo inmobiliario, que no está solamente en la cantidad de trabajo que da. O sea, por ejemplo, hoy día Urban Domus debe dar trabajo a más de 500 familias, directa e indirectamente. Entre gente que trabaja en nuestras obras, gente que trabaja acá, gente que compró en su minuto, proveedores de materiales. O sea, creo que eso finalmente es una carga en los hombros respecto a la responsabilidad social que hay detrás. Porque, no sé, me acuerdo el viernes hicimos un asado de despedida a alguien que se iba de Urban y tú veías ahí, bueno, 30 personas, 30 profesionales compartiendo un asado, una despedida, y tú decías, oye, qué responsabilidad. Tengo 30 familias que dependen de que hagamos las cosas bien, de que vendamos departamentos, de que hagamos nuevos proyectos, y eso finalmente es una linda responsabilidad, pero no digo que no te ponga presión muchas veces a tratar de hacer las cosas cada día mejor. Es de esas satisfacciones también que uno tiene y esa responsabilidad y responsabilidad social en el urbanismo también respecto de, oye, le estáis dando posibilidad de vivir en ciertos lugares a gente que si no, no la tendría. Y eso creo que está por sobre los intereses particulares. O sea, siempre el bien común está por sobre los intereses particulares. Ok, mira, primero tendría que hablar de una característica súper personal. Yo soy una persona súper, tiendo a decirlo, autoflagelante. Es decir, encuentro que hago todo mal. Y que encuentro que todo hacemos mal. Y que, no que lo hacemos mal, pero que todo lo podríamos hacer mejor. Entonces me cuesta mucho enfocarme en los éxitos. O sea, me siento súper orgulloso de que un edificio esté con ocupación 100%, pero siempre voy a estar buscando algo más. Entonces, como que nunca tengo, y quizás tiene que ver también con lo que decía antes, eso de sentirme cómodo en el caos, nunca tengo esos espacios de disfrutar los logros. Porque en mi personalidad siempre quiero el desafío siguiente. No me gusta tanto el disfrute del logro como estar pensando en cuál es el desafío siguiente. Entonces, un edificio está, bueno, es lo que teníamos que hacer. Y vamos al siguiente y cómo logramos que en el siguiente pase lo mismo. Eso tiene su lado bueno y tiene su lado malo, porque también genera mucha presión en el equipo. Y muchas veces tengo que aprender a regularlo, porque en la práctica ese nivel de exigencia que me impongo yo, muchas veces lo impongo hacia abajo y eso genera mucha presión en el equipo, que si bien siempre está ahí poniendo el hombro y acompañando y queriendo mejorar, a veces también hay que aprender a reconocerle los logros. Yo siempre digo una frase que es de, no sé si vieron la película Moneyball. En esa película a Billy Beane le ofrecen, después de la temporada que tuvo con los Oklahoma, ser el gerente de los Red Sox, que es como ser el gerente de Mac, de Apple, no sé, en el mundo tecnológico. Y él, bueno, le hacen una oferta, vuelve a su equipo con la oferta en la mano y su ayudante le pregunta, bueno, ¿y qué te ofrecieron? Y él le pasa el papel con la oferta, lo toma, el amigo lo lee y le dice, te convertirías en el gerente mejor pagado del mundo deportivo. Y él le dice, sí, pero todas las decisiones que tomé por plata siempre me equivoqué. Y creo que si a mí me dijeran hoy día, vuelve el tiempo atrás, da un consejo a alguien, busca los desafíos, no busques la plata. La plata llega, pero primero están los desafíos, el crecimiento personal. Y después, oye, eso te va a traer como consecuencia otras cosas. Busca desafíos, crece. Y después todo lo otro va a venir como consecuencia. Como alguien que deja huella. O sea, como que para nadie que haya trabajado conmigo alguna vez haya sido indiferente trabajar conmigo. A ver, a mí lo que hago, para mí es un hobby. O sea, yo, cuando me dicen, oye, tengo que ir a trabajar, en realidad es lo que me gusta hacer. O sea, si tú me preguntas a mí, oye, quedarme un fin de semana trabajando, evaluando un proyecto, todo, no. Sí, hay veces que quiero hacer otras cosas, pero en la práctica no es como leer un libro, es como un hobby. Eso me lleva también a tener que ser muy disciplinado en encontrar espacios de descanso, porque en la práctica también uno va creciendo con la edad y la energía no es la misma. Necesitáis descansar, necesitáis frenar un poco. Y ahí, bueno, creo que he encontrado un oasis en el deporte. O sea, en encontrar mi espacio. Yo, por ejemplo, reservo todos los días mi agenda entre 12 y 2 para ir a hacer deporte y no lo transo. O sea, no, muy rara vez digo, no, ya sabes que voy a suspender las 2 horas del día que son para mí,
las cambio por algo. Ahora me he abierto un poco más a salir a almorzar con gente, con clientes, pero destino 1 o 2 días en que puedo ir al gimnasio a otra hora. Pero siempre fijo. O sea, creo que también a qué hora te levantas en la mañana, el meditar un poco antes de empezar el día, tener tus espacios de lectura sobre temas variados. O sea, yo, por ejemplo, dentro de las cosas que hago, estoy hace mucho tiempo en clases de inglés, que además lo aprovecho muy como coaching, con un profesor que quiero muchísimo, que me he encariñado mucho y que me ayuda mucho también en lo personal. Siempre tengo algún tema sobre el que me interesa investigar y leer. Hoy día estoy leyendo mucho sobre ventas, estoy terminando el libro de la psicología de las ventas de Brian Tracy, Vendes o Vendes también, terminé también el de neuroventas de Jürgen Klarik. Me gusta mucho la literatura también, que tenga que ver con algo histórico, amante de La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones o de La Mano de Fátima también de Ildefonso Falcones. Y nada, creo que en la práctica es buscar cuáles son tus espacios aparte de para crecimiento personal y para mantenerte vigente y siempre buscando ese nuevo desafío que es el que viene. El día más feliz de mi vida es el día que nació mi primer hijo. Creo que no hay otro momento que yo recuerde más pleno, así de un segundo de felicidad extrema como ese. O sea, que te pasen a tu hijo en las manos al primero. El segundo se va a enojar, porque pero a los dos los quiero igual. Pero tener algo tuyo en los brazos, esa primera vez, creo que yo nunca he tenido una satisfacción tan grande como esa. O sea, no. Y por otro lado, disfruto mucho mi rol de papá. O sea, lo disfruto muchísimo. Muchísimo. O sea, creo que es de las cosas con las que no transaría y que, si bien han implicaba un sacrificio muy grande de mi parte, nunca he dejado de cumplir. Mis hijos están en Chile, por tanto viajo desde hace 11 años, fin de semana por medio, estar con ellos. Súper cansador, desgastador económicamente incluso, pero nunca dejé de hacerlo. Hoy día yo estoy mucho más agradecido con ellos que ellos de mí por haberlo hecho, porque la verdad es que me llena mucho en lo personal. Y desde el punto de vista de lo profesional, hay tantas anécdotas de momentos buenos. Mi primera reunión con Piñera. O sea, me acuerdo que, yo llegué al Ministerio de Obras Públicas reemplazando a alguien que había salido porque no había sido capaz de justificar un proyecto en una reunión con Piñera. Bueno, yo entré y a las 2 semanas de haber entrado, ahora tenés que ir a justificar tú el proyecto donde Piñera porque para que le demos y preparar esa presentación, encontrar los argumentos válidos ante una mesa en el fondo en que está Sebastián Piñera, que era bastante inteligente, el ministro de Hacienda, era complejo. Logramos presentarlo y encontrar los argumentos necesarios como para poder validar el proyecto, y creo que ese fue un logro súper importante. Era un proyecto muy grande, de unos 4.000 millones de dólares de inversión, una cosa así, en que finalmente estaba reducido a unas tasas de descuento y había que justificar por qué esas tasas eran las que había que contratar y no otras. Porque me acuerdo que, puedo dar el ejemplo así en concreto, pero me acuerdo que finalmente los contratos de concesión se miran por la tasa a la cual se descuentan los ingresos. Entonces, todos estos proyectos en el fondo que nosotros estábamos guiando se descontaban por bases de licitación al 7%. Y Piñera, al que estaba en mi cargo anteriormente, le pregunté, ¿y por qué si el Estado se endeuda a una tasa del 2, le vamos a pagar un 7 a un privado? Y no supo contestar. Entonces, yo me acuerdo que mi argumento para decir que el 7 era una buena tasa era compararlo contra una relicitación, porque en la práctica igual el proyecto había que licitarlo y en una relicitación seguramente la tasa iba a ser más alta. Además que ya habíamos llegado a una negociación bajando la tasa al 6,5, por tanto, igual había un premio detrás. Y diría que esos son momentos súper satisfactorios, porque en la práctica son desafíos. Yo venía de 9 años trabajando en una constructora, en temas mucho más técnicos y duros, y volver como a refrescar, a tener argumentos, a sentirse validado por gente a la cual que había hecho todo lo que había hecho, por tanto, en el fondo, súper bien. Y acá en Urban te diría que me siento orgulloso todos los días. O sea, creo que me siento orgulloso del equipo,
de que me aguanten, de la intensidad. Pero sí, me siento orgulloso cuando veo también que otras personas que han pasado por acá están en mejores cargos que los que tenían acá, porque en la práctica se ve que aprendieron, se ve que crecieron, por mérito de ellos. Al final uno nada más les da la oportunidad, pero creo que al final esas son las cosas que más te quedan. O sea, todo el resto, oye, si te fue bien en un proyecto, te fue mal, nos ha ido bien en alguno, nos ha ido mal en otros, y al final no es lo que importa. Así como literatura, me encanta Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig. Me encanta, bueno, todo lo que sea Ildefonso Falcones también me encanta. Me encanta un libro que leo mucho, es El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. El de Irving Yalom porque siempre me llamó la atención la figura de Nietzsche en el sentido de una persona muy tortuosa, me siento un poco identificado en el fondo, que siempre ve las cosas negativas, pero sabe encontrar el camino para, a pesar de ver lo negativo, lograr encontrar desafíos. Y en ese libro como que hay mucho que me representa muchísimo, de el no estar acá por obligación, sino que porque quiero. Que disciplina mata talento, de todas maneras, en el fondo. O sea, que hay que aprender a tener hábitos. O sea, que el hábito es demasiado importante. O sea, que la constancia, el compromiso son demasiado... Y siempre haz lo que te gusta hacer, porque si no, no vaya a durar mucho haciendo algo que no te gusta. Siempre digo, la puerta de mi oficina siempre está abierta para cualquiera. La verdad es que llegan de los más variados problemas, desde temas personales a temas de pareja, temas de trabajo, y la verdad es que me siento súper orgulloso de que, no todos obviamente, pero muchos se sienten con la confianza de ir a plantear cosas, buscar, claro, yo me veo joven pero no soy tan joven, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y nada, me siento súper orgulloso y creo que hay mucho que aportar, mucha experiencia de vida, mucha experiencia en los negocios, y creo que nada, vale la pena escuchar.